Muy buenas tardes a todos, amigos que nos escuchan de Europa, imagino más de España. Buenos días a todos que nos escuchan de América Latina. Unos saludos fuertes a los amigos de México, de Bolivia, de Colombia, Argentina y todos los otros países que cada vez son más numerosos para nuestros webinars de la Filmed Academy. Esta semana tendremos solo un webinar en idioma español con la doctora Ingrid López Guerque. Es una dermatóloga que nos viene de la ciudad de Veracruz, en México, especializada en cirugía y cáncer de piel y dermatología cosmética. Es realmente una experta en tratamientos de rejuvenecimiento en su clínica de dermatología integral, HAUT, en la Ciudad de México. La doctora López Guerque es una speaker internacional, es una embajadora de Filmed, sobre todo con nuestro parcero Auvergnat en México. Aprovecho para mandar un saludo a todo el equipo. Y bueno, hoy la doctora Guerque nos explicará todo sobre Art Filler y la Trial Technology. Como siempre, os invito a poner todas sus dudas, preguntas en el chat que está a la derecha de su pantalla y podemos empezar ya. Ingrid, si estás lista. Claro que sí, Charles, muchísimas gracias por la presentación. Me da mucho gusto. Muy buenas tardes en Europa, muy buenos días aquí en México y un saludo. Y muchísimas gracias también al grupo de Auvergnat aquí en México por todas estas maravillosas invitaciones. Y vamos a arrancar la presentación de nuestra plática, en la cual lo que vamos a hablar básicamente es entender por qué la reología es fundamental cuando nosotros queremos inyectar un paciente. ¿Cómo volvernos escultores faciales? Y para esto les quiero poner un video de la marca de Art Filler, en el cual se demuestra mucho esta situación de cómo los médicos especialistas podemos volvernos escultores para poder labrar y hacer arte con nuestras manos. Es un video muy bonito y lo ponemos para aprovechar la introducción a esta línea de Art Filler y vamos a hablar de reología, vamos a hablar de tecnología. ¿Qué es lo que sucede? Que vamos a hablar vamos a empezar diciendo que Art Filler realmente ha hecho todo lo necesario para tener la mejor tecnología en nuestras manos. Tenemos texturas que son fáciles de moldear, óptimo confort, tienen una nueva fábrica y gran parte de lo que me parece muy bonito es que hasta el 20% de los beneficios de todo lo que se obtiene van a seguirse para investigación, para lograr cosas positivas en este tipo de materiales, para tener cada vez mayor seguridad, mayor eficacia. ¿Cómo podemos empezar? Bueno, cuando nosotros decimos o queremos inyectar a un paciente, tenemos que recordar la sustancia básica, en este caso, hablar del ácido hialurónico, podemos hablar mucho, pero básicamente lo importante es que recordemos que el ácido hialurónico, cuando es de origen completamente natural, tiene una duración muy pequeña, generalmente dura entre 3 y 5 horas, la producción máxima, de manera que nosotros inyectaríamos a un paciente y prácticamente cuando sale del consultorio ya no tendría el material en su rostro. Por eso es fundamental entender la tecnología y la reología de cómo pueden lograr materiales muy similares a los naturales, pero con una tecnología que pueda dar efectos a largo plazo. Cada vez se estudia más acerca del ácido hialurónico. Durante mucho tiempo se pensaba que era directamente producido por los fibroblastos y ahora se sabe que hay células más especializadas en las cuales se piensa que se llaman fasciacitos, que son similares a los fibroblastos y que tienen funciones especializadas para la formación de ácido hialurónico en la matriz extracelular. De manera que vamos a hablar entonces de reología.
¿Qué significa esta ciencia? Pues básicamente se trata de justamente el estudiar o conocer el comportamiento de los fluidos y la deformación de los sólidos, pero también cómo se comportan dentro de las personas una vez que están inyectados los materiales. Cuando hablamos de esto, tenemos que hablar un poquito de física y para comprender las leyes de la física, que a veces decimos es difícil, vemos que tenemos una gráfica del lado izquierdo donde tenemos un modelo que se llama newtoniano y del otro lado un modelo no newtoniano o también llamado modelo plástico de Bingham. Si nosotros nos imaginamos la manera más fácil de entender cómo algunas moléculas se comportan de manera newtoniana o clásica, nosotros podemos tener una cubeta de agua y cuando con un palo hacemos un movimiento, vemos como un remolino, muy similar a la imagen que tenemos abajo. Ese es un comportamiento que tienen una gran cantidad de, por ejemplo, el agua y el ácido hialurónico y tienen la manera de comprobarse. Por el otro lado, si nosotros vemos tenemos un mismo bote, pero de pintura y hacemos la misma maniobra y giramos este palo, digamos, ¿qué es lo que va a pasar con la pintura? La pintura no se va a abrir, no va a tener un comportamiento de este tipo, sino que la pintura va a subir a través del palo que estamos haciendo la girada. ¿Por qué es fundamental entenderlo? Porque el agua y los ácidos hialurónicos tienen este tipo de comportamiento, mientras que igual la pintura, pero muchos otros tratamientos inyectables, sobre todo los permanentes, tienen otro tipo de comportamientos y entonces pueden tener un comportamiento no predecible. En cambio, los ácidos hialurónicos son fundamentales para esto. ¿Por qué necesito entender? ¿Qué es lo que sucede? Que en cada región de la cara vamos a tener diferentes fuerzas que van a estar sufriendo nuestro rostro una vez que aplicamos un material de ácido hialurónico o de cualquier otro tipo. Estas fuerzas generalmente dependen de la gravedad, de la tensión de la piel, de la actividad de los músculos, del volumen de la grasa. Y entonces cuando nosotros inyectamos ácido hialurónico en el rostro, pues va a sufrir diferentes fuerzas que van a ser aplicadas y que nuestros materiales tienen que resistir y tener una manera muy adecuada que ahorita vamos a comentar para que no sufran deformaciones y no se vean raros. ¿Cuáles son las principales fuerzas que van a ser ejercidas? Y estas las vamos a ir explicando porque de verdad es la clave de entender todo lo demás. La primera fuerza, y es la que en más artículos van a encontrar, es la deformación por cizallamiento o por rotación. Esta fuerza ocurre cuando nosotros vamos a aplicar, es como si pusiéramos la mano y deslizáramos, es decir, vamos a hacer una aplicación de fuerza y luego vamos a deslizar sobre la superficie ejerciendo un movimiento justamente así de separación o de cizallamiento sobre el plano. Ahorita vamos a ver por qué es importante. Y la segunda tipo de fuerza es la deformación por compresión o estiramiento. Este ocurre cuando la fuerza que se aplica es perpendicular, de manera que vamos a estirar o hacer compresión en los tejidos o en los materiales. La más importante entonces es la deformación por cizallamiento, es la que más van a encontrar en los artículos y esto sucede cuando se aplican entonces lo que comentábamos, fuerzas que hacen presión y van a deslizar o van a hacer este movimiento de cizalladura. Esta deformación se produce al aplicarle la fuerza que es coplanaria, que se llama, es decir, aprieto y empujo. ¿Qué es lo que va a suceder? Los materiales de ácido hialurónico sufren principalmente esta deformación con el movimiento muscular, con el peso de los tejidos y si se fijan va a mantener las dimensiones, pero va a cambiar de forma, tanto cuando lo deslizo como cuando hago un efecto de torsión. La otra tipo de deformación por compresión o estiramiento, ya lo decimos, aquí es una fuerza que se aplica de manera perpendicular al eje hacia el interior, comprimiéndolo, o hacia afuera, estirándolo. Entonces, aquí va a cambiar, vamos a tener que las dimensiones de nuestra estructura cambian, pero mantienen la forma igual.
nuestros materiales de ácido hialurónico inyectados sufren este tipo de fuerza, sobre todo cuando nos dormimos. Si nos dormimos boca abajo, comprimimos, hacemos una compresión sobre el material que puede estar inyectado, o también cuando tenemos expresiones faciales intensas como la risa o el llanto, hacemos que se haga un movimiento de estiramiento de las estructuras que están en esa zona. Cuando nosotros vemos que las propiedades viscoelásticas, que ahorita les voy con estas fuerzas a explicar la importancia de esto. Las propiedades de la viscoelasticidad es justamente la capacidad que tienen los ácidos hialurónicos de tener este comportamiento dual. Tienen un comportamiento elástico y un comportamiento viscoso. ¿Cómo podemos entender esto? Porque a veces veo que a muchas personas les cuesta mucho trabajo y a veces no nos han explicado bien. Los materiales elásticos se caracterizan por deformarse durante el tiempo que ejercemos la fuerza, es decir, vamos a decir de una liga, que es un material muy elástico, un resorte. Yo lo voy a estirar, al estirarlo voy a tener que se va deformando, se deforma, pero al soltarlo, la liga regresa a su forma original. Cuando yo suspendo la fuerza, la liga o un material completamente elástico regresa a su forma original. Los materiales viscosos, por su parte, también se deforman. Los materiales van deformándose durante el tiempo que se ejerce la fuerza. Por ejemplo, la miel, yo separo la miel, va cayendo, se va deformando, pero cuando yo libero la fuerza, ya no puede recobrar su forma original. Los ácidos hialurónicos, para ser efectivos y seguros, deben tener las dos propiedades reológicas, es decir, deben de ser viscoelásticos. ¿Por qué? Cuando nosotros inyectamos un ácido hialurónico, necesitamos aplicar una fuerza de extrusión para sacar el material a través, o que sea expulsado de nuestra aguja o de nuestra cánula, es decir, de la jeringa, y debe de tener entonces un comportamiento viscoso para poder fluir como si fuera a través del dispositivo. Pero cuando nosotros inyectamos el material y se implanta, el ácido hialurónico debe de tener un comportamiento elástico para retornar a su forma original después de que fue sometido a todas las fuerzas que están en la cara, tanto musculares como de gravedad. Existen 4 parámetros que miden la reología para describir las propiedades viscoelásticas. Cuando nosotros hablamos de propiedades viscoelásticas, siempre vamos a hablar de fuerzas de cizallamiento o de torsión, la primera que les expliqué. Entonces, la elasticidad, la viscosidad y todas estas pruebas son justamente para cuando se ejerce fuerza por cizallamiento o por torsión. Ahorita les hablaré cuando hablamos por las fuerzas de compresión o estiramiento. Entonces, estos 4 parámetros los van a encontrar en todos lados. El módulo, digamos, el módulo G, que es el que, digamos, como el módulo base, mide sobre todo las propiedades o la dureza. Es el total de la energía que se requiere para deformar un material. El G', que es el más conocido, mide la elasticidad. Quiere decir que mide la capacidad que tiene un material de regresar a su forma natural después de que nosotros ejercimos una deformación. Y esto contribuye básicamente al efecto de volumen, pero también al efecto de proyección de los tejidos. Entonces, cuando nosotros tenemos un material que es sumamente elástico, quiere decir que aunque lo deformemos, va a regresar a su forma natural. Y esto sucede que es fundamental para poder colocar ácidos hialurónicos. ¿Qué vamos a hacer? G' altos, que son grandes elásticos, ahorita los comentaré, pues irán en partes más profundas porque van a dar más volumen y van a regresar a su forma. La G' mide la viscosidad. Acuérdense entonces, un material viscoso se deforma, pero de manera irreversible y nos sirve para entender qué tanto un material se puede difundir entre los tejidos. Y la otra medida nos ayuda a comprender la naturaleza de los geles. No es necesario entenderla prácticamente, pero en todos los laboratorios nos presentan esta fórmula para comprender un poco la naturaleza del gel, qué tan viscoelástico puede ser. Entonces, nuestros ácidos hialurónicos deben ser viscoelásticos. Un ácido hialurónico, si fuera completamente elástico, imagínense una liga, un material como una goma muy dura, pues no podría inyectarse ni podría modelarse. Por otro lado, si
tuviéramos un material completamente viscoso, pues nunca regresaría a su forma original, seguiría deformándose de manera permanente. Por eso es fundamental entender que nuestros materiales deben de tener una precisión en ser viscoelásticos para poder tener ambas cualidades en nuestro rostro y no deformarse, y también mantener una buena distribución en los tejidos. Ya hablamos entonces de la primera fuerza, que son las fuerzas de cizallamiento o de torsión, y en esas vamos a entender las capacidades viscoelásticas. Ahora, cuando hablamos de que en nuestro cuerpo se ejercen también fuerzas de cohesividad, de compresión o de estiramiento, tenemos que hablar de cohesividad. La cohesividad es la característica o el comportamiento de un gel que se implanta en los tejidos y que básicamente se refiere a la capacidad de que se mantengan juntas las moléculas. ¿Ven esa gota de agua que tenemos del lado derecho? Tiene las moléculas completamente unidas y por eso se forma una gota. Esto es en el agua, pero lo mismo sucede en el ácido hialurónico. Cuando nosotros hablamos en el ácido hialurónico, básicamente se marca más en la atracción que tienen las unidades de entrecruzamiento de los geles, que también vamos a hablar. Pero entonces aquí lo importante es la cohesividad. La cohesividad puede medirse como la resistencia a la fuerza de compresión vertical, es decir, que lo aplastemos o que lo estiremos. ¿Por qué es importante? Porque nosotros podemos tener geles muy cohesivos, las moléculas están muy juntas, o geles no tan cohesivos en los cuales las moléculas están más separadas, y entonces vamos a entender esto. Otro aspecto importante que preguntan mucho es si los materiales son monofásicos o bifásicos. Para poder entender, tenemos que hablar básicamente de que los monofásicos es una manera de decidir hacer un ácido hialurónico. Hay fábricas que deciden hacerlo monofásico, es decir, lo reticulan todo y lo reticulan en 1 o 2 pasos, o líneas bifásicas, como es el caso de la línea que vamos a hablar el día de hoy, que vamos a tener 2 o más tipos de ácido hialurónico, reticulado y no reticulado, pero sobre todo un material bifásico se caracteriza por tener ácido hialurónico libre, y cuando tenemos ácido hialurónico libre tenemos una gran ventaja. También tenemos la gran ventaja de que se difunde muy bien en los tejidos, va a ser un material muy moldeable, pero también es mucho más fácil de retirar cuando tuviéramos algún problema con hialuronidasa, porque tiene ácido hialurónico libre y ese va a actuar rápidamente la hialuronidasa. Para entrar entonces en esta maravillosa tecnología Trillal, les voy a contar que vamos a lograr hacer esculturas con nuestros pacientes porque tenemos varias cuestiones importantes de reología. Han logrado tener cadenas de ácidos hialurónicos largas, cadenas muy largas, es decir, las muy largas con más de 3 M Daltons, y cadenas largas de más de 1 M Dalton, y vamos a tener también la presencia de ácido hialurónico libre. Entonces, es una tecnología que se llama Trillal porque tiene entonces cadenas muy largas, cadenas largas y ácidos hialurónicos libres. En estos 3 cursores de formulación vamos a ver que de acuerdo a esta propiedad de tener cadenas largas y muy largas, el grado de reticulación y el ácido hialurónico libre, vamos a tener la posibilidad de usarlo para diferentes zonas de nuestro rostro, desde las partes más profundas para dar estructura hasta las partes más finas y superficiales para poder dar relleno superficial, hidratación, etcétera. Esta tecnología nos va a dar un potencial para esculpir porque realmente es fácil de moldear, nos va a dar un potencial de voluminizar que está relacionado a la elasticidad, que ya dijimos, esta capacidad del gel para resistir la presión, pero sobre todo para regresar a su forma natural, y nos va a dar la posibilidad de suavizar porque tiene la posibilidad de integrarse de manera adecuada. Aquí vemos lo que ya aprendimos, la manera de que cuando se ejercen fuerzas de cizallamiento o de torsión van a participar las propiedades viscoelásticas, las partes de viscosidad para potenciar y suavizar, la propiedad de elasticidad para potencializar los volúmenes, y cuando hablamos de cohesividad, hablamos de la facilidad para moldear y la posibilidad de que las moléculas se mantengan juntas. Ya vamos entendiendo un poco más cómo se caracteriza esta tecnología Trillal. Entonces vamos a tener que, hablando de la cohesividad, es fácil de moldear porque tenemos una proporción de cadenas largas y muy largas. Vamos a hablar también del grado de reticulación
para darnos este potencial de voluminizar con un muy bonito equilibrio y necesario de elasticidad y viscosidad y con la presencia del ácido hialurónico libre, que ya dijimos que es fundamental para poder suavizar, para poder hidratar los tejidos y para poder dar esa suavidad en armonía con la viscosidad para integrarse de manera adecuada a los tejidos. ¿Cuáles son los parámetros que impactan el comportamiento? Entonces, ya lo dijimos, la concentración del ácido hialurónico también nos aumenta, ahorita hablaremos de la concentración de ácido hialurónico y esto nos ayuda, ya sabemos, la elasticidad, entonces la capacidad de que tenga de deformarse y volver a su forma natural y esto nos ayuda a que dure más un gel. La longitud de las cadenas de ácido hialurónico nos van a aumentar también la cohesividad, la moldeabilidad y la longevidad del gel. Y vamos a hablar también el potencial de reticulación y el ácido hialurónico libre. También hablamos de las masas musculares. ¿A qué se refiere la masa muscular del ácido hialurónico? Pues básicamente son medidas que se toman en los laboratorios en los cuales vemos cuál es la masa molecular al final del gel y esto también depende de un proceso adecuado de reticulación, ya que se requiere una menor masa molecular del gel para poder lograr, digamos, tener como el equilibrio adecuado en el proceso de reticulación. ¿Por qué es importante reticular? Porque necesitamos que dure más, pero cuando nosotros ponemos muchísima sustancia reticulante, si nosotros pusiéramos entre más sustancia reticulante, más problemas que se pueden, digamos, relacionar a esto. Filmed tiene este tipo de pruebas que se las pueden compartir, que son muy bonitas, en las cuales podemos ver cómo cada uno de estos materiales tiene diferente cohesividad. Ya dijimos la posibilidad de que las moléculas se mantengan juntas. Vemos como Universal y todavía más Volume tiene una mayor cohesividad, por eso las gotitas de Art Filler de Fine Lines caen mucho más rápidamente, las de Lips tardan un poco más. Ahorita lo vamos a ver, Lips tiene muy buena cohesividad, un poco menor obviamente que Volume y Universal, pero tiene propiedades elásticas que son fundamentales para inyectarse en los labios. Entonces, este tipo de pruebas que se hacen son importantísimas para lograr la efectividad y comprender que los productos de alta cohesividad generalmente van a dar mayores volúmenes y los de menor cohesividad generalmente se requieren para líneas finas, hidratación de los tejidos. Aquí vemos estas imágenes que nos presentan ellos, en los cuales comparan en estos exámenes o pruebas de la gota con otros competidores y pueden ver cómo la línea en rojo de Art Filler demuestra que tiene una muy buena cohesividad, incluso mayor que la mayor parte de la competencia, que esto nos ayuda a lograr un muy buen efecto de durabilidad y de que las moléculas se mantengan juntas y que esto nos permita, al tener una muy buena cohesividad, lograr una manera de esculpir de manera fácil para modelar los tejidos una vez que nosotros aplicamos nuestros materiales. El grado de modificación es algo que les comentaba, es decir, nuestro ácido hialurónico pues sería muy bonito que se pareciera al 100% al nuestro, pero ya dijimos que no dura, entonces se tiene que reticular. Para reticularlo le tenemos que poner una sustancia, la más utilizada en el mundo es BDDE y entonces podemos ver cómo se debe de lograr un grado de modificación mínimo para que sea mejor tolerado y que sea más parecido al ácido hialurónico nativo, de manera que es importante que cuando ustedes lean las etiquetas va a decir mínimo grado de modificación o un grado de modificación en porcentaje. Aquí vemos, por ejemplo, el grado de modificación de la línea de Art Filler. Vemos que Fine Lines tiene un 3% hasta un Volume que tiene un 6%. Sin embargo, competidores pueden llegar hasta tener 9 o más de porcentaje de modificación. De manera que aquí se ha logrado una muy buena tolerabilidad y un grado bajito de modificación de la sustancia del ácido hialurónico. Aquí hablamos también cuando nosotros revisamos y ¿qué tanto material queda de residuo de digamos, de este BDD, que es el agente reticulante? Lo que se hace es que después de que se pone el material para que se pueda hacer la reticulación, se lava o se hace una diálisis en el cual nos tiene que quedar un gel muy puro. Por eso debe de hacerse estas pruebas en las cuales
tengan que eliminarse la mayor cantidad de restos de este reticulante. De hecho, el nivel residual máximo para evitar toxicidad es de 2 ppm y Filmet tiene un límite inferior a 0.4, de manera que es un buen indicador de que es un gel muy puro y que va a tener menos respuestas alérgicas. Lo mismo sucede con el ácido hialurónico libre. Aquí básicamente es el material que no tiene proceso de reticulación y que, como ya dijimos, nos va a ayudar el confort a la inyección, nos va a ayudar a la integración a los tejidos, y estas propiedades rheológicas nos ayuda a entender que si tenemos las mismas propiedades viscoelásticas, pero además un material tiene ácido hialurónico libre, vamos a tener un gel más fácil de inyectar y un gel que se distribuye de manera más suave en los tejidos que inyectamos. Otra de las condiciones que son fundamentales es la hidrofilia, es esta capacidad que tienen los geles para traer agua. Ustedes saben que el ácido hialurónico de manera natural trae agua, de manera que tenemos que cuidar mucho el proceso para no tener riesgos elevados de edema. In vitro se hacen pruebas y se ha visto que no hay una relación entre la hidrofilia y las reacciones inflamatorias. Aquí están los datos de Fine Lines, que tiene estas medidas, siendo Volume el que tiene un poquito más de posibilidad de generar edema. Lo que sabemos en la clínica es que generalmente depende de la susceptibilidad del paciente, de la profundidad de la inyección, el edema, la velocidad de la inyección y la manipulación de los tejidos. Para mí es la más importante. Generalmente cuando inyectamos de manera sutil y despacio y manipulamos poco los tejidos, vamos a tener mucho menos riesgo de edema. Y existen otros, como en qué zona inyectamos, el área periocular, el área de los labios, pues tienen mucho más riesgo de tener edemas en comparación con otras zonas, y factores ambientales podrían también participar. Entonces, esta línea de Art Filler tiene 4 texturas que las vamos a ir conociendo, una de líneas muy finas, otra que es la universal, que de verdad es maravilloso porque nos sirve para todas las zonas donde no estoy seguro qué tanto le quiero poner. Universal es la respuesta, y los vamos a ir viendo uno por uno. Entonces es una gama limitada de realmente 4 productos, que ahora se agregó el adicional para tener versatilidad en los labios. Tenemos que Universal y Volume tienen 1.2 en la jeringa y modificaron las jeringas en colores y en ergonomía para que puedan utilizarse de manera mucho más bonita, sean fácilmente identificables, sobre todo si a veces tenemos algún asistente y nos pasa una jeringa, hay que siempre verificar el color antes de inyectarla. Entonces tenemos esta gama, la línea para la zona perioral, mejillas, incluso para la región de la ojera, que es la zona favorita para mí para utilizar Fine Lines, o en combinación con las técnicas de BioNutrileaf. Justamente es un material que ya vimos que es menos cohesivo y que es muy versátil porque también tiene toda la tecnología Trillal. Las arrugas finas y de líneas de marioneta, y para todo en general tenemos Universal. Universal es un material muy versátil, la línea de Lips y Volume que iremos hablando. ¿Cuáles son las diferencias entre cada una de las líneas? Aquí quitamos primero lo de Lips para que nos quede un poco más claro las otras. Fine Lines es el único que tiene 20 miligramos por mililitro de concentración de ácido hialurónico, de manera que Universal y Volume van a ver que tienen lo mismo. Aquí lo que va a hacer la diferencia es en la proporción de las cadenas muy largas contra las cadenas largas. Volume va a tener muchas más cadenas muy largas y Universal va a tener menos cadenas muy largas. El grado de reticulación también cambia, siendo que Fine Lines tiene una reticulación mucho más suave y va a tener mucho más ácido hialurónico libre comparado con Volume, que va a tener muy poquito ácido hialurónico libre. Entonces, aunque tengan la misma concentración de ácido hialurónico, la rheología de cambiar la cantidad de cadenas muy largas, cantidad de cadenas largas y la cantidad de ácido hialurónico libre va a modificar las propiedades rheológicas y el comportamiento de cada uno de estos geles. Lo mismo pasa con Lift Soft y Lips, que los dos van a tener 25 miligramos, pero vamos a ver que son diferentes porque a pesar de tener 25, vamos a tener que
la línea nueva, Soft, va a tener mucho más cantidad de ácido hialurónico libre, y la línea tradicional de Lips, que nos va a dar un volumen mucho más seductor, va a tener una mayor cantidad de cadenas muy largas. Tiene una tecnología muy linda el área de labios y ahorita se las voy a contar. Vamos a platicar de cada uno rápidamente. Fine Line, si se fijan, hay una bolita en el triángulo, en la esquina gris. Ahí nos habla que es el sitio de Fine Lines. Tiene una muy bonita capacidad para esculpir, sobre todo para suavizar, es fácilmente inyectable, se distribuye muy bien en los tejidos y tiene efectos hasta de 18 meses, porque a veces pensamos que aunque sea por ser Fine Lines, va a ser solamente un efecto de poca durabilidad. Los estudios han demostrado que a pesar de que tiene poca cohesividad y las características rheológicas que hemos comentado, realmente es adecuado para zonas delicadas, mejorar calidad de piel y tiene una muy buena durabilidad. Puede inyectarse en la parte superficial de la dermis, puede usarse con aguja o con cánula según las diferentes técnicas que se pueden ir haciendo. Aquí en el triángulo vemos Universal, que está en el centro de todo este triángulo, con un muy buen equilibrio entre suavidad, voluminización, potencial para esculpir, con un efecto cohesivo y fácil de moldear. Es el todoterreno de la marca, el que pueden utilizar para todo. Lo pueden utilizar, a mí me encanta para la región temporal, para la zona malar cuando no queremos un área de gran volumen. Es un material muy bonito y muy noble que puede utilizarse prácticamente en todos sitios. Se coloca de la dermis media hacia la parte profunda. Acuérdense que no es un material para la parte superficial, no es para lo superficial. Vemos aquí volume en nuestro triángulo hasta arriba en esa punta, con un mayor potencial para voluminizar, con una mayor cohesividad, ya lo dijimos, con una mayor G', con las características más altas de la marca, para dar un efecto de voluminizar con propiedades moldeables para poder restaurar y dar mayor proyección a los tejidos. Este es un material que debe ponerse de la manera más profunda, ya sea subcutánea o supraperióstica, con las técnicas recomendadas como deben de ser. El nuevo rango de Lips está muy bonito y lo que pasa es que ya tenían el Lips, ahora existe una gran tendencia a tener estos labios hermosos, voluminosos, carnosos, pero también existe la tendencia a buscar estos labios de belleza más sutil. Por eso tienen estas dos imágenes donde podemos ver la concentración que dijimos que es la misma y las diferencias rheológicas, hablando de que cadenas muy largas va a tener mucho más Lips que Lips Soft, y el grado de ácido hialurónico libre va a ser mayor en el caso del Lips Soft. Aquí vemos una prueba de rheología que podemos ver cómo la elasticidad o el G' es diferente. Aquí les voy a presentar un video que hice yo en el cual podemos ver cómo tenemos en esta prueba, cómo van cayendo las dos gotitas. Si se fijan, Art Lips es un material más cohesivo, se tarda más en caer, mientras que Lips Soft ya va cayendo esta gota, ahí incluso ya se desprendió, mientras que Lips todavía, como es más cohesivo, sigue, le cuesta más trabajo. Entonces la cohesividad la medimos por esta capacidad, ya dijimos, de que las moléculas se mantengan unidas. Lips entonces tiene un G' mayor y se usa para dar más volumen. Sin embargo, los dos son muy buenos para tener una área de elasticidad y una situación para que en nuestros labios regresen a la forma natural. En el área de los labios, una de las condiciones rheológicas más importantes es justamente eso, que podamos moldearlo cuando lo inyectamos, ¿no? Esta propiedad viscosa, que la podamos moldear, pero la elasticidad es fundamental, porque si no pudiéramos recobrar la forma, cuando mordiéramos o alguien le mordiera el labio a la paciente o el paciente, podría deformar y ya no regresaría a su forma natural. Por eso la tecnología de utilizar el producto específicamente para labios es importante, porque a veces nos dan ganas de utilizar cualquiera de los otros. Universal, la verdad, es muy bueno, también tiene muy buena opción para usarlo en la
labios, pero la tecnología de Lips y Lipsoft es justamente para producir labios que tengan las características reológicas adecuadas. Entonces podemos hablar que labios, digamos, carnosos, jugosos, como un poco más seductores y con mayor volumen, lo vamos a lograr con Lips, mientras que Lipsoft será para un efecto más natural. Aquí lo vemos igualmente, vemos que el área de Lips Soft está en el centro con un potencial mucho más suave, mientras que el área de Lips tenemos que a la derecha vamos a ver que tiene un potencial mayor de dar volumen, pero teniendo estas propiedades reológicas adecuadas. Les voy a enseñar algunos pequeños casos para terminar esta plática, esta sesión, en la que vemos una paciente tratada con la línea de Art Filler, en donde podemos empezar a ver la mejoría en el surco nasogeniano, en las líneas del área de la boca. Vemos el área del mentón, el área de la ojera con una mayor proyección del área del mentón. Y si vemos, por ejemplo, un antes y después, podemos ir dándonos cuenta incluso la mejora en la calidad de la piel, cómo este tipo de pacientes podemos lograr un tratamiento integral. Esta es una paciente que si la vemos de lado no se ve gran cambio, pero de frente, pero si la vemos de lado es una paciente con una técnica de BioNutriLift. Podemos ver cómo las líneas incluso de la zona sobre la ceja, que eran unas líneas que a ella le molestaban mucho, la región periocular, el área de las mejillas, podemos ver cómo en una mujer de edad avanzada, ella es una mujer que aparte ya está en sesiones para láser, para quitarse manchas, etcétera. Es la versatilidad que tenemos los dermatólogos de lograr los tratamientos integrales, pero esta es la imagen de BioNutriLift, lo que podemos lograr con una sola sesión de BioNutriLift, en la cual vemos a los meses de la aplicación realmente un mantenimiento del efecto, una mejoría en las líneas de expresión. Esta imagen me gusta mucho porque es justamente para mujeres que quieren efecto completamente natural, por eso yo amo BioNutriLift y en otras ocasiones se los hablaré, porque es una línea espectacular para mujeres adultas que se quieren ver bonitas, naturales, menos arrugadas, con mejor calidad de la piel e hidratación. Ella es una paciente que tiene solamente el área de ojeras con el área de tratamiento con muy buena respuesta y el área de mentón con volume, que era lo único que la paciente quería, con buenos resultados. Una paciente que tiene el área de ojeras y Lipsoft, ahí vemos cómo con Lipsoft podemos lograr un aspecto de hidratación de los labios muy suave y con un solo mililitro para la restauración de la ojera, una respuesta muy adecuada. Otra paciente igual de BioNutriLift, que se parece mucho a la otra paciente, pero no es, también con una mejora y está muy contenta en líneas de expresión, mejora en la calidad de la piel, con buenos resultados. Entonces, esta es una gama completa de productos que son fáciles de comprender, son fáciles de utilizar. Tenemos en general 4 texturas con 4 posibilidades. Tenemos la ventaja que tiene un poco más de mililitros, tiene una jeringa muy ergonómica y tiene un respaldo con calidad, con estudios que tienen gran cantidad de estudios reológicos. Acérquense a la marca para que todo esto que yo les estoy diciendo lo puedan ustedes leer, estudiar y se sientan mucho más seguros cuando inyectan. La marca es una marca maravillosa que nos puede dar resultados muy bonitos y muy favorecedores. Con esto yo me despido, termino mi plática, esperando que les guste, que hayamos aprendido un poquito de este gran mundo de la reología, en el cual pues les di el panorama básico para entender, pero estoy para servirles siempre, para ayudarlos si necesitan algo más. Muchísimas gracias, Charles, y a todos por escucharnos. Ingrid, muchas gracias, realmente fue súper interesante, muy didáctico, creo que hay mucha gente que opina lo mismo porque ya puedo verlo directamente en el chat. Aprovecho para empezar con las primeras preguntas que nos llegan del chat. Tenemos doctor Hernán Reyes que nos dice que Ingrid, tú estabas comentando que el ácido hialurónico tenía una sustancia tóxica. Él no recuerda el nombre, pero es el BDDE, y que por lo tanto tenemos limitantes en la cantidad de jeringas aplicadas. ¿Qué opinas de esto? Sí, justamente era lo que estábamos explicando hace un momento.
no como tal que el ácido hialurónico tenga una sustancia tóxica. Lo que habíamos comentado es justamente al reticular, hacer el proceso de reticulación, le ponen que es justo el que expliqué, el BDDE, que se pone y que se miden esos grados de seguridad. Por supuesto, yo soy partidaria a poner siempre menos productos, menos es más. Menos es más porque un paciente que para mi gusto requiere 20 ampolletas de ácido hialurónico probablemente no requiera ácido hialurónico. Sin embargo, los parámetros de seguridad están bastante, digamos, utilizar hasta 10, 15, 20 jeringas, todavía estamos en un parámetro de seguridad, si somos sinceros. O sea, que nosotros podemos confiar en este tipo de marcas que nos enseñan los estudios porque nos podemos sentir tranquilos que al inyectar no le vamos a generar una toxicidad. Ahora, cada vez hay más reportes de que hay pacientes que sí podrían tener reacciones alérgicas al ácido hialurónico o a los materiales inyectados. Existe, pero no solamente existe con BDDE, sino también incluso con otros que les llaman orgánicos, etcétera. Es decir, no hay manera de poderse librar de las reacciones porque generalmente dependen de los pacientes. Todos los pacientes que yo he tenido con reacciones adversas, generalmente después los descubren con lupus, los descubren con algún procedimiento en el cual el sistema inmunológico ya tenía esa posibilidad de hiperreaccionar a las sustancias y tuvimos la mala suerte de colocar un ácido hialurónico. En este sentido, es mucho mejor utilizar un ácido hialurónico comparado con otras sustancias, sobre todo cuando tenemos riesgo, porque tenemos más posibilidad de que se elimine rápidamente y de tener posibilidad de revertir los tratamientos. Esa es una gran ventaja. Gracias, Ingrid. Mira, siguiendo con el tema del BDDE, tenemos la doctora Liz que nos está preguntando cuál es la cantidad de BDDE que contienen los inyectables de Filmed y cuáles son sus repercusiones. Sí, ahí justamente era lo que comentábamos, tiene 0.4 en esta medida de BDDE, siendo lo máximo permitido hasta 2. O sea, tenemos 0.4 en estas pruebas. De manera que cada una de las jeringas como que no se suman. Es algo que es un poco difícil de entender. No quiere decir que solamente podamos ir sumando. Cada una de las jeringas que nosotros inyectamos actúa por sí mismo. Es decir, lo peligroso sería que en una sola jeringa tuviéramos hasta 2 de estas unidades de sustancia reticulante. Eso sería lo peligroso. Entonces, con 0.4 que tenemos, estamos en niveles completamente seguros, en un aspecto de tranquilidad completa con la marca. Y en general, la mayor parte de las digamos, de las líneas buenas, tienen mucho cuidado en el proceso de reticulación y sobre todo Filmed ha cuidado mucho el proceso de diálisis, es decir, que no queden residuos, que se pueda hacer un material con alta pureza. Perfecto, gracias, Ingrid. Siguiendo con el tema de la rheología, tenemos a Alfredo Iglesias que nos pregunta ¿qué influencia tienen las cadenas muy largas y largas en nuestros productos? Sí, eso es algo muy importante porque si nosotros tenemos cadenas es un proceso patentado por la marca, cada una de las líneas farmacéuticas patenta su proceso. Aquí lo que se dieron cuenta es que al tener cadenas muy largas, cadenas largas y ácido hialurónico libre, podíamos tener una gran versatilidad. Es justamente la patente de la marca en la cual decidieron poner cadenas largas y muy largas para poder, digamos, tener una mayor distribución, como una mayor versatilidad en la marca. Es la característica. Al tener cadenas largas y muy largas, vamos a tener, pues, dependiendo, mayor cohesividad, vamos a tener mayor, dependiendo la cantidad que tenga. Por eso, por ejemplo, si nosotros vemos lips o volume va a tener muchas más cadenas muy largas y mucho menos ácido hialurónico libre. Esto va a cambiar las propiedades reológicas. Al tener posibilidad de tener cadenas largas y muy largas, tienen la posibilidad de jugar con esto y lograr diferentes productos. Incluso la gama tiene 4, pero ellos podrían hacer
la cantidad que quieran, modificando la cantidad entre cadenas largas, medianas, o sea, muy largas, y ácidos hialurónicos libres. Podrían tener una versatilidad enorme en productos, lo han hecho decidiendo lo más adecuado para tener volumen, para tener un producto universal que nos sirva para todo, para tener un producto para líneas finas, ojeras, hidratación. Entonces han logrado como que de esta manera tener la versatilidad. En eso se refiere, en esta manera que han patentado para jugar con las cadenas largas y muy largas. Obviamente, entre mayor cantidad de cadenas muy largas, pues más cohesividad, más G' más altos, mayor elasticidad, etcétera. Entonces, en eso depende este juego de la reología. Gracias, Ingrid. Creo que estuvo muy claro. Ahora tenemos interés sobre tu resultado con BioNutriLift. Tenemos Sí. la doctora Alejandro Coronado que nos pregunta, por ejemplo, ¿cuándo el resultado BioNutriLift es más notable? Y tenemos el doctor José Manuel Pino que nos dice que tienes un excelente resultado con BioNutriLift y él quiere saber cuál filler se utilizó, si es Fine Lines o Universal con cánula y bueno, y saber cuál es la técnica. En la paciente que presenté, en las dos pacientes que presenté de BioNutriLift, solamente Fine Lines y NSTF, solamente. En ella fue, ahorita dije una sesión, fueron 2 sesiones en la primer paciente, 1 sesión en la segunda. Los resultados de Fine Lines pueden empezarse a ver desde la primera semana. La mayor parte de los pacientes a la semana, sobre todo por el efecto de NSTF, yo generalmente hago una sesión de BioNutriLift, después hago unas cuantas sesiones continuadas de NSTF, pueden ser 2 o 3 sesiones a las 2 semanas, a las 3 semanas, la verdad, más o menos viendo lo ideal es cada 15 días, pero a veces el paciente viene hasta el mes y trato de en ese espacio entre BioNutriLift hacerle sesión de NSTF. Ella no tiene tratamiento con nada de universal, ni volume, ni nada que le diera volumen, porque es una mujer muy naturista, muy de estas mujeres adultas que quieren esa sensación de empezarse a cuidar, pero que tienen mucho miedo de tener volumen. Entonces, por eso con ella y con una gran cantidad de pacientes hemos decidido tratar BioNutriLift de esa manera. Entonces, hacemos son 2 ampolletas de Fine Lines por lado o por sesión en una sesión completa y 2 frascos completos de NSTF. Y después regresa la paciente. Acuérdense que ese día, generalmente por el NSTF, va a tener un poco de edema facial, un poquito. Incluso aquí les mandamos árnica en pastillas, Sinech, etcétera, si fuera necesario, sobre todo si son ya muy viejitas y la piel es muy finita, pueden tener edema, pero los resultados son muy bonitos, es un producto muy natural, entonces hacemos entre sesiones NSTF. Así es como lo manejo yo. Gracias, Ingrid. Ahora tenemos preguntas sobre el uso y la diferencia entre el LIPS y el LipSoft. Tenemos alguien que nos pregunta si podríamos concluir que el nuevo LIPS es preferible para perfilar y el previo para dar volumen. Sí, justamente esa es la definición exacta. Ahora, es mucho más versátil que eso. De hecho, para eso se hizo. Si nosotros queremos dar volumen, LIPS. Si queremos dar definición, LipSoft. Eso es así como la base de todo esto. Sin embargo, es muy versátil. Yo hay pacientes que si les pongo los dos, defino con LipSoft, hidrato, pongo volumen con el LIPS. Se pueden usar combinados. O hay pacientes que, digamos, solamente quieren un volumen muy sutil. También lo utilizo LipSoft para la parte de volumen, para la parte intermucosa, digamos. Pero bueno, sí, la manera más fácil de entenderlo es así. Volumen, LIPS, definición, LipSoft. Perfecto. Mira, para terminar, vamos a ir con una pregunta interesante que es que alguien quiere saber cómo optimizar el buen uso de los productos en el lugar adecuado. Súper. La verdad es que es una respuesta que hay que dedicarle un rato largo, pero en manera general, lo que tenemos que hacer es primero irnos de la parte profunda
a la parte superficial, de estructurar a hidratar o mejorar calidad de piel, de tercio medio, lo primero que hay que hacer es optimizar, dar siempre un soporte en el tercio medio, con poco producto nos va a dar. Hay, incluso está toda la línea de BioNutriShape, que tenemos puntos específicos que al colocarlos nos van a lograr que con muy poco producto podamos optimizar los resultados. A veces con un punto en la región temporal, 1 o 2 puntos en la región malar, un punto en fosa piriforme y un punto en el área del soporte de la línea, digamos, del área del mentón. Vamos a tener con muy poco producto, optimizamos incluso con 1 o 2 ampolletas de la línea, a veces combinamos un volume y un universal, y con muy pocos puntos logramos una reestructura facial impresionante. Esa es la gran ventaja de saberlos usar y de tener una marca que te da un soporte muy bueno para poder restaurar los tejidos. Por eso es como esa sensación de ser escultores en este arte de la ciencia. Pero sí, hay puntos muy fáciles, muy claves, y que son básicamente los que comenté, que forman una línea justamente en el área de soporte entre la división de la parte central de la cara y la parte externa, que nos van a dar un soporte facial. Esos son básicamente la manera en que podemos poner poco y dar mucho. Muchas gracias, Ingrid. Fue realmente súper interesante. Tenemos otras preguntas, pero no quiero preguntártelas porque son preguntas sobre el tema del NSTF. En el NSTF tenemos, por ejemplo, la doctora Alejandro Coronado, pero no voy a hacer esas preguntas porque lo que quiero decir ahora es que tendremos 2 otros webinars con la doctora Ingrid, uno la semana que viene, el miércoles, justamente sobre el tema de NSTF y técnicas de inyección. Entonces vamos a hablar de todo eso la semana que viene y les invito, claro, a estar con nosotros. Ingrid, realmente muchas gracias más una vez. Quizás quieres decir una última palabra para concluir este webinar. No, pues muchos saludos a todas las personas que se conectaron, que este confinamiento nos ha traído algunas cosas buenas como esta. Agradezco mucho a Filmed, agradezco mucho a Auvernia y los invitamos en las próximas sesiones que vamos a tener, que vamos a hablar de todo acerca de NSTF, todas las técnicas, la versatilidad que tiene el producto, los estudios que lo respaldan, y finalmente vamos a dar una sesión adicional de productos combinados, cómo combinar tecnología, cómo combinar todo lo que son otro tipo de materiales, suturas, etcétera. Vamos a hacer una revisión muy bonita para la versatilidad y dar este plus en la combinación de tratamientos. Muchas gracias, Charles, Carlota, Valerie, a todas las personas que están detrás y a todos los que están acá en México del Grupo Auvernia. Muchas gracias por invitarme y un saludo a todos nuestros colegas y gracias por conectarse. Gracias a todos. Chao. Chao, hasta luego.